Muchas gracias, Guillermo. En esta noche especial, en esta noche del continuo informativo de este lunes, empezamos la edición de Fuego Cruzado, hoy con una celebración especial, una celebración que tiene que ver con un país, pero que a su vez tiene profunda implicancia con la democracia en todo el mundo. Francia hace 232 años marcaba un hito en la historia universal, también en la historia moderna, sin lugar a dudas, por el hecho de que se ponía en marcha un proceso de transformaciones muy profundas que por un lado dejaba atrás el sistema feudal y por otra parte instalaba la república y la democracia como un proceso con sus idas y venidas, que tuvo un gran impacto a nivel internacional. Muy buenas noches, empezamos el programa de entrevistas Fuego Cruzado y empezamos esta semana. ¿Cómo está don Benjamín Livieres? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento, es un tema muy lindo el que vamos a tratar. Además. No solamente historia, sino sus implicancias y su proyección al resto del país hasta nuestros días. Y de cómo la historia nos compromete permanentemente de cara al futuro. Efectivamente, vamos al reconocimiento de campo, por favor. Este miércoles, 14 de julio, Francia recordará otro aniversario de un hecho de enorme significación histórica, que sentó las bases del sistema democrático y proclamó derechos del género humano que luego serían universales. Aquellos principios muchas veces fueron vulnerados y para gran parte de la población mundial continúan siendo, hasta hoy, materias pendientes. Como saben, Augusto, en otros países también se proclamaron derechos muy importantes, como por ejemplo en Virginia, en los Estados Unidos, pero Francia tuvo la singularidad de que proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, incorporó la categoría de ciudadano poco tiempo después del inicio de la revolución. Bueno, y estos se universalizaron efectivamente, con la contradicción que 232 años después, estos principios, que formaban parte incluso de la Declaración de los Derechos Humanos y cosas por el estilo, no están vigentes en casi 2/3 de la población mundial, o para 2/3 de la población mundial. Y a propósito de procesos que fueron inaugurales en materia de independencia y procesos que fueron inaugurales en materia de iniciativas que posteriormente consolidaron historias democráticas, hay un país y una región que nos duele en este continente, y es Haití, que merece ser recordado más que nunca en estos días. Que tuvo su relación con Por eso con mismo. Francia, sí. Bueno, vamos a continuación a la ficha de nuestro invitado. Emmanuel Cochet es embajador de Francia en Paraguay desde octubre del 2020. Formado en la Escuela Normal Superior, el Instituto de Estudios Políticos de París y la Escuela Nacional de Administración. Es diplomático de carrera desde 1994, trabajando en los ámbitos de la diplomacia multilateral, la defensa y la seguridad y la gestión de los recursos humanos y el presupuesto. Señor embajador, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por compartir este momento. Buenas noches. Embajador, desde luego vamos a hablar de las celebraciones que está organizando la embajada en nuestro país para pasado mañana, el Día Nacional de Francia. Después nos va a comentar cómo hacen la diferencia con el origen de esta fecha que tiene que ver con la toma de la Bastilla. Pero antes de entrar a la celebración, previamente, justamente queríamos hablar inicialmente del contenido grande, importante, de carácter universal que tiene una fecha como esta, que si bien celebran los franceses, insisto, es recordada por muchísimos países a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir sobre el contenido propiamente de la fecha? Bueno, la fecha, siempre hubo un 14 de julio, pero el 14 de julio de 1789, en la tomada de la Bastille, que era una prisión de Estado, donde los reyes tenían el poder de tener presos a cualquier persona sin ningún proceso judicial.
Eso era el símbolo, digamos, el símbolo de la Bastille. La Bastille ella misma era una fortaleza al este de París. París, como lo saben, es una ciudad que tiene un río en su medio, así que bueno, había murallas, pero la vulnerabilidad, del punto de entrada vulnerable, eran ambas aperturas sobre el río, y la Bastille defendía la ciudad al este y había el Louvre que defendía al oeste. Y bueno, era una fortaleza que parecía de otra edad, realmente de la Edad Media, que permanecía en el centro o en el límite de la ciudad, y que simbolizaba el poder arbitrario de los reyes en el sistema de la monarquía absoluta. Y dentro de los eventos, los primeros eventos de la Revolución, hubo ese evento tan particular que fue la tomada de la Bastille. En realidad no encontró la muchedumbre que invadió esa prisión, no encontró tantos presos. Había casi presos, ¿verdad? Había varios, pero no tantos. Así que la significación no era tanto librar a esos hombres que se encontraban dentro de la prisión, sino que simbolizar que no se toleraba más un poder arbitrario. Y solemos decir que la Revolución Francesa duró más o menos 100 años. ¿Por qué? Porque hubieron tantos cambios. Pero al principio hubo una constitución en 91, 3 años después de la tomada de la Bastille, como ya lo había comentado, la adopción de los derechos humanos, la abolición de los privilegios de la nobleza francesa, cosas muy significativas, pero después, bueno, hubieron muchos cambios de régimen. No fue antes de fines del siglo XIX que Francia puso cambiar, digamos, de política sin cambiar de régimen. Y eso pasó en varios otros países también, que a veces le tomó mucho tiempo llegar a un punto de madurez política para poder cambiar de política dentro de una constitución, en vez de cambiar de régimen para cambiar de política. Totalmente. Embajador, ahora mirando la proyección, mirando el futuro, ¿cuáles son los paradigmas, cuáles son las búsquedas? No solamente, por un lado, de Francia, y desde su punto de vista también, ¿hacia dónde va Europa de cara al futuro? Bueno, yo soy un representante de un ministerio que se llama el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores, y eso traduce la voluntad de mi gobierno de realmente poner el proyecto europeo al centro del futuro del país. Y creo que nosotros como franceses, bueno, hay debates como en todos los países y no todo el mundo tiene la misma visión, pero después de lo que sufrimos durante la guerra, hay realmente la creencia honda que el proyecto europeo es lo que últimamente salvó a Francia ya en esa época y después, desde los años 50. Y también hay una conciencia muy fuerte en la nación francesa de lo global. Por eso somos un país tan involucrado, no solo en la construcción europea, sino que también en la diplomacia multilateral para temas universales como el cambio climático, el desarrollo sostenible, la paz, la seguridad, donde somos muy involucrados institucionalmente, pero también concretamente, como un país, una nación muy sensitiva al tema de la solidaridad entre las naciones. Ahora, lógicamente, la historia se construye, lleva su tiempo. Aquel fue un cambio de sistema, de régimen político, como mencionaba, lleva un proceso de maduración lento, no siempre es rápido, de hecho, cuando se trata de cuestiones tan profundas. Y en medio de contradicciones, porque es cierto, esta política de solidaridad internacional que está manteniendo Francia, cuestiones generales como el cambio climático que hacen al interés de todo el planeta, de todos los habitantes del globo. Sin embargo, tenemos otras dificultades, por ejemplo, a la hora de celebrar acuerdos Unión Europea, Mercosur. Hay una fuerte resistencia. ¿Cuánto pesa la historia? Por ejemplo, mencionaba lo de las guerras y el padecimiento que sufrieron los europeos, los franceses en particular, como argumento para decir, no, estos acuerdos vamos a mantenerlos todavía en la congeladora porque podrían afectar nuestros intereses. Por lo menos ese es el discurso de un sector en Francia. Y en otros países, no solamente en Francia. Y no se puede concretar este acuerdo de carácter, digamos, bilateral, importante, de bloques,
económico como sería entre la Unión Europea y el Mercosur, embajador? Bueno, no creo que sea directamente vinculado con esa historia francesa que tenemos, sino más bien en los temas presentes, de las prioridades presentes de nuestra diplomacia. Y como uno sabe, por ejemplo, la agricultura es un sector completamente comunitario, como decimos, así que ponemos en conjunto con los otros países europeos, las reglas se definen a nivel europeo. Pero Francia sigue siendo un país ganadero, un país agrícola, y donde la visión de esa referencia a la tierra, a los productos, a lo que pasa es muy importante. Y dentro de Europa misma hubo cambios de normas, bueno, un alzamiento de las normas de protección del medio ambiente durante décadas, claramente. Y en ese conjunto creo que estamos tratando de verificar que a través de un acuerdo de libre comercio, no solo él con el Mercosur, sino cada uno de los que se negocian, también se negocian con Norteamérica, se negocian con Japón, se negocian con una variedad de socios a través del mundo, no vayamos a penalizar a los agricultores que ya han avanzado en el cumplimiento de las normas que se adoptaron a nivel europeo. Creo que eso es el centro, la verificación de que tengamos normas equilibradas y que permitan intercambios comerciales que son en el interés de todo el mundo de manera justa por ambas partes. Para ir a una puntualidad en relación a ese tema, hubo una posición crítica por parte del líder francés en relación al caso Brasil, a la soja, a las formas de cultivo. ¿Cómo puede afectar eso a la inclusión de la soja paraguaya dentro de estos negocios del Tratado de Libre Comercio? Yo honestamente no tengo el nivel de expertía necesario para responder de manera precisa, pero yo quisiera insistir sobre el hecho de que Francia, como decía, como país que tiene un sector agrícola muy desarrollado, es un país que se modernizó mucho, después de la guerra especialmente se modernizó mucho, la agricultura francesa se industrializó enormemente. Así que los temas que pueden ser importantes o prioritarios en Brasil, en Paraguay, ya los conocemos dentro de Francia. Yo, por ejemplo, vengo del oeste de Francia, de Bretaña, donde hay un sector de ganadero muy industrializado y es totalmente dependiente de las importaciones de soja y de la producción también industrial de la agricultura industrial del centro de Francia. Y eso es un modelo que conocemos, que participó del desarrollo de Francia después de la Segunda Guerra Mundial y que vemos como muy importante en la economía, en el contexto de la economía francesa, pero que también otro sector de la política o de la población ve también como una amenaza para el medio ambiente o un modelo que se podría revisar. Y son esos temas que son la actualidad del debate interno de Francia. Y dentro de eso, la relación con lo que pasa del otro lado del Atlántico en términos de un comercio más libre es realmente una cuestión de ver cómo estamos, dónde estamos en ese avance del debate o del equilibrio o del compromiso que podemos tener en esos temas, porque por supuesto el desarrollo económico, el desarrollo de las exportaciones es muy importante, claro, y la protección del medio ambiente igualmente. Sí. Y la pregunta que le queremos dejar planteada, tenemos que hacer una pausa, es, bueno, en este contexto, ¿cuáles son las chances de que se concrete a corto plazo o no un acuerdo entre bloques, en este caso entre la Unión Europea y el Mercosur, o si esto es algo que va a haber que seguir conversando por más tiempo, como de hecho ya llevó bastante tiempo, hace casi 20 años que se está hablando de este tema? Pero dejémoslo, por favor, hacemos una breve pausa, embajador, y a la vuelta de ella nos responde, ¿sí? Ya volvemos. Continuamos en Fuego Cruzado en esta noche en que estamos conversando con el embajador de Francia en Paraguay.
Embajador, decíamos antes del corte, preguntábamos, ¿es factible, qué tan factible es un acuerdo a corto plazo en estas condiciones que usted mencionaba anteriormente entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Son muchas las expectativas o va a llevar más tiempo? Claro, bueno, yo como diplomático le tengo que contestar que sí es posible, porque las cuestiones que están en discusión son muy limitadas, son muy importantes, pero son muy puntuales. Limitadas, muy puntuales. Y es bien identificado lo que es la demanda por parte de la Unión Europea y bueno, así que veremos cuál es la respuesta del Mercosur sobre esos temas de garantizar que no haya un ajuste de nivel de protección del medio ambiente que sea muy diferente entre los dos bloques. Por eso, técnicamente sí es posible que sea rápida la conclusión y que se pueda ratificar el acuerdo. Pues después hablamos de negociación de bloque a bloque y depende de la calidad y de la eficacia de la discusión dentro de cada bloque. Eso es también una cuestión abierta. Y después, dentro de cada bloque, hay naciones soberanas que también tienen su punto de vista y que en ciertos casos, incluso hablo del lado de la Unión Europea, van a tener a corto plazo también elecciones muy importantes. Claro. Y eso puede también formar parte del mecanismo que va o no a permitir que se concluya todo. Bueno, esto es lo único que puedo decir. Honestamente, no sé si alguien puede prever cómo, pero lo cierto es que es una prioridad para ambos bloques y que sería una oportunidad inmensa para desarrollar el comercio. Embajador, ¿cuál es el estado del arte, de la cooperación cultural, la cooperación científica con Paraguay en este momento? ¿Y hay o no vínculos con Beca Becal en relación a jóvenes paraguayos en Francia? Sí, bueno, el estado de la cooperación cultural, todo el mundo está bien dispuesto y lo que pasa es muy positivo. En términos de Becal, salen becarios de Becal desde que se creó Becal hace un par de años y salen a Francia con mucho éxito y regresan al Paraguay para brindar, para aprovechar lo que han aprendido y los diplomas que han logrado en Francia. Eso funciona muy bien. La presencia cultural acá en el Paraguay es muy viva a través de la Alianza Francesa. Justo después de la fiesta nacional o al mismo tiempo de la fiesta nacional tenemos un festival de cine que es una oportunidad siempre de compartir mucho de la identidad nacional y de nuestra cultura. Pero a la vez lo que quisiera subrayar es que podrían animarse más paraguayos a contestar a lo propuesto. En el caso de Becal, como digo, es un éxito total, sino que estamos cerca de tener el mismo número de candidatos que de puestos ofertos. Eso no es satisfactorio para ambos lados. Y me comentó el coordinador general de Becal que si esa tendencia no se corrige, ¿acaso tendremos menos puestos? Claro. En el momento presente tenemos abierto una convocatoria para un fondo de innovación para el voluntariado. Es algo muy interesante para pequeñas ONGs. Claro. Y no tenemos ningún candidato. Y tuvimos que extender de una semana el periodo de la respuesta a la convocatoria en la esperanza de tener... Que sea esta una oportunidad para recordarles entonces. Benjamín, antes de tu pregunta nada más quiero brindar un homenaje a la Alianza Francesa y toda su historia también de acompañamiento a la cultura paraguaya, ¿no? Efectivamente. Y que data de mucho tiempo, ¿verdad? De mucho tiempo. 65 años cumplen ese año. Imagínense. Embajador, este miércoles, 14 de febrero, ¿qué está preparando? 14 de julio, perdón, 14 de julio. Usted está enamorado. Usted está enamorado. ¿Qué querés que haga? Sí, no vivo importa. enamorado. Sí, bueno. No, este 14 de julio. ¿Qué tiene prevista la embajada? Entiendo que es un programa bastante amplio y que no se limita al día, sino que inclusive en días posteriores se va a seguir desarrollando. El día mismo, el centro de la celebración que vamos a ofrecer es un tipo puerto abiertas en la residencia del embajador,
donde se van a encontrar en el patio, en el jardín, al aire libre, se va a encontrar una feria donde van a exponer una muestra de nuestros socios, que son empresas, ONG, sociedad civil, socios de la cooperación francesa, para que el público, y es un evento abierto al público presencial, hasta el nivel permitido en ese día, y también el público virtual. A través de los medios hemos alquilado bastantes medios de comunicación propios para poder compartir la sustancia, la materia que habrá en esa feria, para los que se interesan a cuál es la relación entre Paraguay y Francia, cuáles son los sectores prioritarios, cuáles son los actores activos en esa cooperación. Y escogimos de hacer eso porque no tiene mucho sentido hacer una recepción en tiempo de pandemia cuando hay restricciones inmensas sobre la concentración de público en el mismo lugar. Así que al aire libre, es un evento flexible donde uno puede entrar y salir, así que esperamos que podamos acoger a un número alto de personas para compartir lo que vemos como una riqueza realmente de esa cooperación y una diversidad. A mí claro. lo que más me impresionó al llegar al país fue la diversidad de los vínculos que teníamos y queremos compartir eso. Embajador, ya estamos entrando en la parte casi final del programa. No quiero dejar de preguntarle la consideración que tienen en Francia en particular, y usted en particular como diplomático, de ese divorcio que se ha dado entre Europa e Inglaterra, y qué implicancias ha tenido hasta hoy. Bueno, es un tema muy triste para la diplomacia francesa, pero también para yo personalmente. Yo fui cónsul general en Escocia de 2015 a 2019, así que viví desde dentro del Reino Unido ese evento, la preparación del referéndum, el referéndum mismo, lo que pasó después, las negociaciones internas al Reino Unido, las negociaciones con la Unión Europea. Y bueno, es algo que cuesta mucho, pero hay que recordar que el Reino Unido se unió a la Unión Europea en 1973, hubo un referéndum de confirmación justo después, y en 73, y bueno, a partir de un referéndum duró más de 40 años la presencia activa, y creo que también la influencia creciente del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Antes era un bloque muy francés, digamos, franco-alemán, con una influencia fuerte de Francia y Bélgica, y bueno, el Benelux, Italia. Los seis eran realmente un grupo de países muy, muy, muy cercanos, y la apertura británica fue algo monumental, y creció de manera, yo como diplomático lo vi, realmente creció la influencia británica de manera impresionante dentro de la Unión Europea, y justo cuando tenían tanta influencia hubo un divorcio de visión entre parte del pueblo, una parte mayoritaria del pueblo, y el élite que sí veía los beneficios de la participación. Pero eso siempre puede pasar. En nuestra vida de diplomáticos solemos concluir tratados, como comentábamos, de futuros tratados o tratados casi firmados. Y bueno, la ventaja de ser diplomático es más fácil porque cuando llega un tratado en el Parlamento normalmente no se discute mucho, Claro. se ratifica. Y así hacemos leyes a través de los tratados. Bueno, eso pasa en Europa normalmente, acá no tanto. Hacemos leyes que tienen mucha fuerza, sí, pero que no se discuten de manera política tan fuerte como las leyes domésticas. ¿Y hay posibilidades de que otros países sigan el camino de Inglaterra, de Gran Bretaña? Legalmente sí, siempre hay lógico, pero me refiero a que hay brotes nacionalistas en varios países, incluyendo en Francia, aunque ahí no veo ninguna posibilidad, pero en otros países ¿existe la posibilidad? Contrario de lo que se dice, somos soberanos aún dentro de la Unión Europea, donde ponemos tanto en común de nuestra soberanía. Jurídicamente quedamos
completamente soberanos. Así que es siempre posible decidir cambiar de camino, pero uno puede ver que es complicado. El miércoles entonces es un día de fiesta, la gente va a poder incluso seguir el acontecimiento a través Está abierto a todo el público. Claro, Toda la tarde. Exactamente. Gracias, embajador, y bueno, gratitud por todos estos años de amistad entre nuestros pueblos también, ¿eh? Y felicidades por adelantado. Muchas gracias y están todos invitados. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, continuamos con Guillermo Grance, Así es. que está a cargo del continuo informativo en este día. Nosotros nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana.